En 2026, Irán alcanzó niveles históricos en el uso de criptomonedas. Según un informe forense internacional de la firma Chainalysis, el volumen total de transacciones cripto vinculadas al país superó los 7.780 millones de dólares. Una reacción a la muerte del dinero. Mientras el rial iraní se desplomaba y la inflación real destruía salarios, ahorros y pensiones, el valor no desapareció. Se movió. Abandonó el sistema bancario tradicional y comenzó a circular por canales alternativos, invisibles para las estadísticas oficiales, pero detectables para el análisis forense financiero internacional. Reuters, Associated Press y la BBC documentaron durante años la caída del rial y la pérdida de confianza interna. El tipo de cambio oficial dejó de reflejar la realidad. En los mercados paralelos, los precios cambiaban por horas. Economistas citados por el Fondo Monetario Internacional advirtieron que la inflación real superaba ampliamente las cifras reconocidas por el Estado iraní. En ese contexto, Chainalysis detectó un aumento sostenido de transferencias de Bitcoin desde plataformas iraníes hacia billeteras personales no atribuidas. Durante periodos de alta tensión interna, como protestas masivas y episodios de violencia, esos flujos se intensificaron. Cuando la gente dejó de confiar en los bancos, retiró valor. No en efectivo. En cripto, el informe forense señala que estas transferencias tuvieron dos rostros. Por un lado, ciudadanos comunes intentando proteger ahorros mínimos frente a una moneda que se evaporaba. Por otro, actores estatales y paraestatales utilizando la misma tecnología para mover grandes volúmenes fuera del sistema financiero tradicional. Chainalysis identificó que, solo en el último trimestre de 2025, billeteras vinculadas al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica concentraron cerca del 50% del valor total recibido en transacciones cripto. El colapso no fue caótico. Fue organizado. Financial Times y Bloomberg informaron que Irán ya no solo estaba aislado del sistema financiero global, sino que estaba desarrollando una economía paralela basada en tecnología blockchain. El dinero seguía moviéndose, pero ya no donde el mundo podía verlo con facilidad. El impacto humano fue inmediato. Al Jazeera documentó hospitales sin medicamentos importados. Associated Press recogió testimonios de jubilados cuyos ahorros desaparecieron. Deutsche Welle mostró cómo los salarios perdían valor antes de llegar a las manos de los trabajadores. Este capítulo no trata de Bitcoin como innovación. Trata de Bitcoin como síntoma. Cuando el dinero muere, la sociedad busca otra cosa que conserve valor, aunque sea volátil, aunque sea peligrosa. Irán no eligió esta ruta por ideología. Fue empujado hacia ella. Y esta historia comienza aquí, en el momento exacto en que el dinero dejó de existir y las transacciones cripto empezaron a contar la verdad del colapso. Después del dato que abrió este documental, 7.780 millones de dólares movidos en Bitcoin dentro de Irán en 2026, la pregunta ya no es si ocurrió, sino por qué ocurrió. La respuesta no está en la tecnología. Está en el cerco. Un cerco financiero construido durante años, documentado públicamente y reconocido por sus propios autores. Desde 2018, y con una escalada sostenida hasta 2025, Estados Unidos y la Unión Europea reforzaron sanciones diseñadas para aislar a Irán del sistema financiero global. En conferencias oficiales, secretarios del Tesoro estadounidenses afirmaron que el objetivo era cortar el acceso a divisas, bloquear ingresos energéticos y presionar hasta el límite. No fue una medida encubierta, fue una estrategia declarada. Agencias como Reuters, Bloomberg y Associated Press informaron durante años cómo bancos iraníes fueron desconectados de SWIFT. Economistas citados por Financial Times explicaron que quedar fuera del sistema de pagos internacionales equivale a una parálisis económica. Sin transferencias, sin corresponsales bancarios, sin crédito externo, el dinero deja de circular. Informes oficiales del Banco Mundial y del Banco de Pagos Internacionales advirtieron que las sanciones prolongadas generan mercados paralelos, uso de intermediarios informales y pérdida total de confianza en la moneda local. Estas advertencias no fueron teorías. En Irán se convirtieron en realidad cotidiana. Funcionarios del Banco Central iraní reconocieron públicamente, en comunicados recogidos por medios estatales y agencias internacionales, que el país enfrentaba restricciones extremas para acceder a dólares y euros.
La oposición iraní, citada por BBC Persian y Deutsche Welle, denunció que la falta de alternativas formales empujó tanto al Estado como a los ciudadanos hacia sistemas no convencionales. Aquí aparece Bitcoin. No como ideología, sino como consecuencia. Analistas financieros entrevistados por Al Jazeera y CNBC señalaron que, cuando una economía es expulsada del sistema bancario, busca canales que no puedan ser bloqueados por decreto. Bitcoin no pide permiso. No requiere bancos corresponsales. No responde a sanciones tradicionales. Incluso aliados de Irán lo admitieron indirectamente. Funcionarios rusos, citados por agencias europeas, reconocieron que las transacciones con Irán se volvieron complejas y costosas. China mantuvo el comercio, pero bajo condiciones estrictas, descuentos forzados y liquidaciones lentas. Magnates energéticos y traders internacionales declararon a Bloomberg que operar con Irán implicaba riesgos legales inasumibles. Desde Israel y países del Golfo, líderes políticos defendieron las sanciones como una necesidad de seguridad regional. En entrevistas televisadas afirmaron que debilitar la economía iraní limitaba su capacidad estratégica. Sin embargo, juristas internacionales y economistas independientes recordaron, en informes oficiales, que el castigo financiero no distingue entre Estado y población. El resultado fue previsible. Empresas sin acceso a pagos internacionales. Importadores obligados a usar intermediarios. Ciudadanos viendo evaporarse sus ahorros. En ese vacío, Bitcoin dejó de ser una opción marginal y se convirtió en infraestructura de emergencia. Este capítulo no juzga las sanciones. Describe su efecto. Cuando el sistema financiero se cierra por completo, la economía no desaparece. Se transforma. Y en Irán, esa transformación tuvo un nombre claro, Bitcoin. Cuando el dinero tradicional deja de funcionar, el poder no desaparece. Se reorganiza. En Irán, el uso masivo de Bitcoin no solo fue adoptado por ciudadanos comunes, sino también por estructuras de poder que entendieron antes que nadie lo que estaba ocurriendo. Informes forenses internacionales lo dejaron claro, actores estatales entraron en la economía cripto. Según análisis publicados por firmas especializadas y recogidos por agencias como Reuters y Financial Times, billeteras vinculadas a entidades estatales y militares concentraron una parte significativa de los flujos de Bitcoin en 2025 y 2026. Entre ellas, estructuras asociadas al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el CGRI. No se trató de especulación. Fueron datos rastreados en blockchain. Expertos en seguridad financiera, citados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en documentos oficiales, explicaron que el CGRI utilizó criptomonedas como mecanismo para sortear restricciones operativas. No para desafiar públicamente las sanciones, sino para sobrevivir dentro de ellas. Transferencias, pagos indirectos, adquisición de bienes críticos. Todo fuera del sistema bancario tradicional. Desde Teherán, autoridades negaron reiteradamente el uso sistemático de Bitcoin por parte del Estado. Sin embargo, informes de Chainalysis y TRM Labs, citados por el Congreso estadounidense y por el Parlamento Europeo, mostraron patrones de actividad difíciles de ignorar. Wallets conectadas entre sí, movimientos coordinados y picos coincidentes con eventos geopolíticos. Analistas militares entrevistados por medios internacionales señalaron que el uso de Bitcoin por estructuras armadas no es exclusivo de Irán. Es una tendencia global en escenarios de sanciones. Lo novedoso fue la escala. Nunca antes un país sancionado había mostrado un volumen tan alto y sostenido de actividad cripto vinculada a actores estatales. Desde Israel, funcionarios de defensa advirtieron públicamente que el uso de criptomonedas complicaba la aplicación de sanciones. En conferencias de seguridad regional, reconocieron que el control financiero clásico perdía efectividad frente a tecnologías descentralizadas. No era una amenaza futura. Era un hecho presente. Economistas financieros y juristas internacionales coincidieron en un punto, citado en informes oficiales: cuando el Estado adopta mecanismos alternativos, estos terminan filtrándose hacia la economía civil. Lo que empieza como herramienta de poder se convierte en estándar de supervivencia. Bitcoin dejó de ser clandestino. Pasó a ser tolerado, observado y, en ciertos casos, utilizado. No por convicción ideológica, sino por necesidad estratégica. El poder entendió algo antes que el resto del mundo: el dinero había cambiado de forma.
Este capítulo muestra una verdad incómoda. Bitcoin no solo fue refugio del ciudadano. También fue instrumento del poder. Y cuando ambos lados usan la misma herramienta, el sistema anterior ya está roto. Mientras el Estado y las estructuras de poder encontraban formas de operar fuera del sistema financiero tradicional, la calle iraní enfrentaba una realidad más cruda. Para millones de ciudadanos, el colapso del rial no fue un concepto económico, fue una experiencia diaria. Salarios que perdían valor en semanas, precios que cambiaban por horas y ahorros que se evaporaban sin aviso. Reportajes de Reuters, BBC Persian, Deutsche Welle y Al Jazeera documentaron de forma constante el impacto de la inflación real en la vida cotidiana. Aunque las cifras oficiales intentaron minimizar la magnitud del problema, economistas citados por el Fondo Monetario Internacional señalaron que la inflación efectiva superaba ampliamente los datos publicados. El rial dejó de cumplir su función básica, conservar valor. Durante 2024, 2025 y especialmente en 2026, las protestas sociales se multiplicaron. En paralelo, firmas forenses como Chainalysis detectaron picos abruptos en las transferencias de Bitcoin desde plataformas de intercambio iraníes hacia billeteras personales. Estos picos coincidieron, según informes técnicos citados por Bloomberg y Financial Times, con episodios de represión, apagones de Internet y anuncios de nuevas sanciones. No fue casualidad. Analistas financieros explicaron que, en contextos de inestabilidad política, los ciudadanos buscan proteger sus recursos antes de que el sistema los bloquee. Funcionarios iraníes reconocieron públicamente, en comunicados recogidos por agencias internacionales, que se aplicaron restricciones temporales a retiros bancarios y controles de capital. Cada medida aceleró la fuga hacia activos alternativos. Testimonios recogidos por prensa internacional muestran a pequeños comerciantes, profesionales y familias usando Bitcoin no para especular, sino para sobrevivir. Algunos lo utilizaron para recibir remesas del exterior, otros para pagar importaciones básicas de medicamentos o alimentos. La palabra que se repite en los reportajes no es inversión, es resguardo. Juristas especializados en derechos económicos, citados por Human Rights Watch y por informes de Naciones Unidas, señalaron que el acceso a mecanismos de preservación de valor se convirtió en una cuestión de derechos básicos. Cuando el Estado no puede garantizar estabilidad monetaria, los ciudadanos buscan alternativas fuera de su control. Las autoridades intentaron responder. Se anunciaron regulaciones, advertencias y restricciones sobre el uso de criptomonedas. Sin embargo, economistas del Banco Mundial advirtieron que prohibir en contextos de alta inflación solo empuja la actividad a la informalidad. El uso no desaparece. Se vuelve invisible. Bitcoin se convirtió así en un termómetro social. Cada crisis política, cada anuncio de sanciones, cada episodio de violencia se reflejó en la blockchain. Los datos no mienten. Cuando la confianza en el dinero oficial cae, la gente actúa. Este capítulo no romantiza la adopción. Muestra la desesperación. Para la calle iraní, Bitcoin no fue una ideología ni una apuesta tecnológica. Fue una salida de emergencia frente a un sistema monetario que había dejado de proteger a su propia gente. Cuando los flujos de Bitcoin vinculados a Irán superaron los $7.780 millones en 2026, el fenómeno dejó de ser un asunto local. Se convirtió en una preocupación internacional. Gobiernos, organismos multilaterales y reguladores financieros comenzaron a emitir advertencias públicas. No por simpatía con Irán, sino por el impacto que este precedente podía tener sobre el sistema global de sanciones. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reconoció en informes oficiales que el uso de Bitcoin y otras tecnologías blockchain estaba debilitando los mecanismos tradicionales de control financiero. En audiencias ante el Congreso, funcionarios admitieron que las sanciones pierden efectividad cuando los flujos de valor pueden circular sin intermediarios bancarios. La afirmación quedó registrada en documentos públicos. La Unión Europea emitió comunicados similares. En reportes regulatorios citados por Reuters y Bloomberg, autoridades europeas señalaron que el caso iraní evidenciaba una brecha estructural en el sistema financiero internacional. Las criptomonedas ya no eran un fenómeno marginal. Se habían convertido en infraestructura paralela en economías bajo presión extrema. Firmas forenses como Chainalysis y Theorem Labs presentaron informes ante organismos multilaterales mostrando un aumento sin precedentes en el uso de Bitcoin por entidades sancionadas.
Según estos datos, durante 2025 y 2026 se registró un crecimiento histórico en las transferencias hacia direcciones asociadas a países bajo sanciones internacionales. Irán encabezó la lista. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional abordaron el tema en informes técnicos. Ambos organismos reconocieron que la exclusión prolongada del sistema financiero empuja a los países hacia soluciones alternativas. Aunque evitaron respaldar el uso de Bitcoin, admitieron que ignorar el fenómeno ya no era una opción viable. Desde Israel y países del Golfo, líderes políticos expresaron su preocupación en foros de seguridad regional. En declaraciones públicas, señalaron que el uso de criptomonedas complicaba el seguimiento de flujos financieros vinculados a actividades estratégicas. Sin embargo, expertos legales recordaron que Bitcoin opera fuera de jurisdicciones nacionales. Wall Street reaccionó de forma contradictoria. Mientras los reguladores alertaban sobre riesgos geopolíticos, los mercados financieros continuaron canalizando miles de millones de dólares hacia ETF de Bitcoin. Analistas citados por Financial Times destacaron la paradoja: el mismo activo visto como amenaza a la seguridad internacional era promovido como instrumento financiero legítimo. Agencias de noticias internacionales coincidieron en una conclusión incómoda. El caso iraní no era una anomalía aislada. Era una señal de lo que ocurre cuando el sistema financiero global se usa como arma. Las alternativas emergen, quieran o no los reguladores. Este capítulo deja una evidencia clara. El problema ya no es Irán. El problema es que Bitcoin demostró que el control financiero absoluto tiene límites. Y cuando esos límites se cruzan, el impacto es global. En 2026, el caso iraní dejó de ser una advertencia y se convirtió en precedente. Los 7.780 millones de dólares movidos en Bitcoin no representaron una moda pasajera ni una anomalía estadística. Representaron una ruptura. Una vez que una economía, un Estado y su población adoptan canales financieros fuera del sistema tradicional, el regreso al punto anterior ya no es posible. Economistas del Banco Mundial advirtieron en informes oficiales que la confianza monetaria, una vez destruida, no se restaura únicamente con reformas técnicas. La confianza es psicológica, social y política. En Irán, el rial perdió esa confianza. Y cuando una moneda deja de ser creíble, deja de ser dinero, aunque siga siendo legal. El Fondo Monetario Internacional reconoció en documentos técnicos que el uso de sanciones financieras prolongadas genera incentivos estructurales para la adopción de sistemas alternativos. No porque sean ideales, sino porque funcionan cuando el sistema dominante se cierra. El caso iraní se convirtió en un ejemplo citado en debates internos sobre el futuro del control financiero global. Juristas especializados en derecho internacional, citados por Naciones Unidas y por think tanks europeos, señalaron una consecuencia clave: las sanciones pierden eficacia cuando los actores afectados desarrollan infraestructura paralela sostenible. Bitcoin no eliminó el impacto del aislamiento, pero lo hizo manejable. Y eso cambia las reglas del juego. Desde Washington, Bruselas y Tel Aviv, funcionarios reconocieron en declaraciones públicas que el uso de criptomonedas complicaba la aplicación de políticas tradicionales. No se habló de prohibiciones totales. Se habló de adaptación. De regulación. De vigilancia. Señales claras de que el sistema entendió que el control absoluto ya no era viable. Analistas financieros citados por Financial Times y The Wall Street Journal coincidieron en una conclusión incómoda. El dinero digital descentralizado no necesita aprobación política para existir. Funciona por diseño. Y cuando demuestra utilidad en escenarios extremos, su legitimidad práctica se consolida. Wall Street, por su parte, envió un mensaje contradictorio pero revelador. Mientras los reguladores advertían sobre riesgos geopolíticos, los mercados financieros continuaron incorporando Bitcoin como activo estratégico. ETFs, fondos institucionales y bancos de inversión apostaron por el mismo instrumento que los estados sancionados usaban para sobrevivir. El caso iraní dejó una lección clara para el mundo. El sistema financiero global puede castigar, aislar y presionar, pero no puede impedir la innovación cuando la necesidad es extrema. Bitcoin no fue una solución política. Fue una consecuencia técnica de un colapso monetario. Este documental no afirma que Bitcoin salve economías. Afirma algo más inquietante. Cuando el dinero tradicional falla, las sociedades no esperan permiso para cambiarlo. Simplemente lo hacen. Irán fue el laboratorio.
no por elección, sino por necesidad. En 2026, el dinero cambió de forma frente a los ojos del mundo. Y esa transformación, una vez iniciada, no tiene marcha atrás. No olvides darle like, suscríbete y activa la campanita. Es gratis, y de verdad nos ayuda un montón para seguir creciendo. Permite que el algoritmo de YouTube recomiende este contenido a más personas. Déjanos tu comentario o tu opinión y dinos qué otro tema te gustaría que abordemos. Y compártelo con tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente video.